La responsabilidad en peso y contenido de la información. Educar y luchar por la superación regional. Educar y luchar, nuestra UMASH va marcando el compás. Amigos de la sintonía, tengan ustedes muy buenos días. Aquí inicia Tribuna Educativa, órgano oficial del Sindicato Unión de Maestros del Chocó. Hoy es domingo 22 de octubre de 2023. Origina desde Quito, Domingo Sabio Estéreo 90.8 FM, www.domingosabioestereo.com, la nueva era de la radio en el Chocó. Retransmite Brisa del San Juan en Ismina, Río Sucio Estéreo en Río Sucio, Soberana Estéreo en Tadó, Litoral Estéreo en Bahía Solano, Bahía Estéreo en Belén de Bajirá, Lloro Estéreo en Lloró, emisora cultural del Carmen de Atrato, Andaguera Estéreo, Caribe Estéreo en Acandí, Platina Estéreo en Condoto, Medio Ado Estéreo en Puerto Melú, Darién Estéreo y Villa Digital. Educación es fuerza forjadora del nuevo hombre y la nueva sociedad. Los siguientes son los segmentos que desarrollaremos en la presente emisión. Gobierno de Petro pretende arrebatar nuestro régimen especial del magisterio. Y de los pagos que, esta es Tribuna Educativa. Dirección General Junta Directiva de la UMASH. Rocío Mosquera García en la lectura de noticias y comunicaciones. Dailebela Blandón asiste a la técnica, conduce Natanael Mosquera Caicedo. Cumplir con los deberes pedagógicos, hacer... Nuestro acostumbrado saludo de unidad y lucha para todos los maestros del departamento del Chocó y en general para todas las personas que a esta hora se dan cita para escuchar este tradicional y prestigioso espacio radial. Es un imperativo sociológico. Un fraternal saludo para todos los maestros y maestras que domingo a domingo escuchan su programa Tribuna Educativa. Para hoy venimos cargados después de un receso por diversos compromisos. Venimos cargados de información, sobre todo pues la situación por la cual está atravesando el magisterio en torno al comportamiento del presidente Petro, que nos quiere arrebatar el régimen. Nosotros por aquí lo dijimos claramente, que apoyamos al gobierno, apoyamos su reforma, pero exigimos respeto por nuestro régimen, dado que a nosotros no nos han regalado nada, y si toca pelear, pues estamos convidados. Así que amigos y amigas, no se muevan de la sintonía, por favor. Ahora son las 9 de la mañana, 6 minutos, 9 de la mañana, 6 minutos. Arrancamos nuestro programa dándoles a conocer pues las pretensiones del gobierno Petro de arrebatar nuestro régimen especial del magisterio. Sí, señor. Con el saludo a los compañeros de Junta Directiva, el compañero Juan Padilla, compañero Agustín, compañera Blady y el compañero Dylan Martínez Mena. Reaparece.
Sí, pero estaba como medio desviado. Pero aquí estamos. Bueno, este es un tema realmente, el tema que vamos a abordar hoy es bastante complejo, porque nosotros, en la medida de nuestras condiciones, fuimos uno de los artífices de la elección del presidente Petro y así lo hemos ponderado, así lo hemos valorado y así lo hemos reconocido, junto con la de la vicepresidencia Francia Márquez. Pero también nuestra audiencia no puede olvidar, lo mismo que los maestros especialmente, que la independencia sindical es la esencia misma del sindicalismo, como mecanismo que hace parte de la democracia. Entonces, si bien nosotros hemos apoyado al presidente, lo seguimos apoyando en las reformas que quiere hacer en beneficio del pueblo, los maestros no claudicamos ni jamás renunciaremos a la defensa de nuestros intereses y los intereses de la educación pública. En ese contexto nos vamos a mover en la mayor parte de este programa, por no decir que en todo el programa, porque lo que no habían conseguido los gobiernos de derecha, parece que lo ha conseguido el presidente Petro. Primero es una fragmentación en FECODE, que eso lo consideramos supremamente grave, porque históricamente los maestros hemos defendido la ley 91 del 89, donde se legisló para garantizar el pago de las cesantías de los maestros, al igual que el pago de las pensiones, y asimismo la contratación de los servicios médicos asistenciales, tanto para los maestros como para su núcleo familiar. Todo este compendio de derechos están contenidos en la ley 91 del 89. El presidente, como es su estilo, por Twitter ha planteado de que él no va a tocar el régimen de los maestros. O sea, viene una reforma a lo que nosotros tenemos, el intento de hacer una reforma, pero que no va a tocar el régimen. Es decir, eso es un imposible. Porque si hay una ley que contiene estas garantías y el gobierno quiere hacer unos cambios, ¿cómo lo hace si no toca la ley? Es una contradicción. Entonces arranca por decir de que para el tema de la salud, que suspende la invitación porque hay corrupción. Ese es un tema que gusta mucho en el pueblo. Corrupción, hay corrupción. Pero el presidente, que es un hombre tan inteligente, él es el primero en que debe señalar dónde está la corrupción. Y si la corrupción está en la FIU Previsora, que es la entidad que maneja los recursos del fondo, los funcionarios que administran esta entidad son nombrados por el gobierno nacional, por el presidente de la República. Entonces, si hay corrupción, los que tienen que responderle, en principio, mientras las autoridades, los organismos de control se pronuncian, son los funcionarios que están al frente de la fiduciaria La Provisora y que son nombrados por el presidente de la República. Entonces, en esto yo creo que ha faltado un poco de sinceridad de parte del presidente en no hacer anuncios y ser concretos en los detalles. Nosotros, de hecho, tanto los maestros, los sindicatos filiales y FECODE ha sido la primera en denunciar los hechos que están, los hechos delictivos que se han generado en la fiduprevisora, pero hasta hoy nosotros observamos que no ha pasado absolutamente nada con la investigación. Ojalá pues el presidente consiga que se enderece el camino de la fiduprevisora, pero no a costa de las conquistas que tenemos los maestros. Yo dejo ahí a manera de preámbulo, ahora van a intervenir los compañeros y después de eso entramos en detalle. Bueno, con el saludo fraternal a todos los maestros y maestras que en esta hora de la mañana nos permiten entrar hasta sus hogares con su prestigioso programa Tribuna Educativa. Nosotros nos hemos dicho infinidad de veces que respaldamos el gobierno del doctor Gustavo Petro y
y nos dimos la pela para que hubiera un cambio en Colombia, y a fe de que seguimos defendiendo sus propuestas, sus políticas. Pero nosotros jamás hemos hipotecado nuestra capacidad crítica, porque esa es la esencia de ser uno como dirigente sindical. Y al amigo hay que decirle las verdades. Cuando uno considere que está equivocado, hay que plantear nuestra postura y no nos podemos arrodillar y quedarnos callados simple y llanamente porque nosotros ayudamos a construir un gobierno, porque es un gobierno amigo. Con mayor razón nos toca exigir y reclamar nuestros derechos. De aquella forma que nosotros, para Magisterio por antaño, es una inamovible la ley 91 y el régimen excepcional que tienen los maestros y las maestras. Y de aquella forma que, como se sabe que para poder modificar la ley 91 necesariamente tiene que pasar por el Congreso de la República, y sabemos cómo están las fuerzas del gobierno con el Congreso de la República. Y también es otra situación que nosotros le permitimos hoy al gobierno del doctor Petro y Francia Márquez, que haga con el régimen, con la ley 91 y el régimen especial de los maestros lo que les dé la gana. ¿Quién garantiza que dentro de 4 años tengamos otro gobierno alternativo? Y eso pues sería el acabose para los maestros y las maestras, y no únicamente para los maestros activos, sino también para los maestros pensionados, porque es que el fondo, como le decía el presidente, no solo es la parte de salud, también tiene que ver con la parte de las cesantías y de las pensiones. Y aquí hay algo que es muy peligroso. El presidente dice que no va a tocar el fondo, ni mucho menos va a tocar el régimen especial, pero a renglón seguido habla de la libre elección, que el maestro puede escoger el centro de salud que más le convenga, que las pensiones las va a llevar a Colpensiones, y que las cesantías las va a pasar al Fondo Nacional del Ahorro. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿cómo hace él para desbaratar todo lo que está contenido, consagrado en la ley 91, sin tocar el régimen especial y sin modificar la ley 91? Esto hay que pararle bola porque esto es muy grave. Aquí decíamos con el presidente Padilla hablando esta mañana que en el caso de Quibdó, aquí nos tocaba era escoger entre el San Francisco, que está agonizando, y el Ismael, que ya agonizó. Y en los municipios donde escasamente hay centro de salud con una enfermera y donde no lo hay, ¿qué pasaría allí? Es decir, esto es muy grave, y esto aquí no podemos nosotros manejar esta situación con el corazón. Aquí tenemos que ponerle la razón a las situaciones, porque lo contrario no vamos a hacer mañana llorar como niños lo que hoy no podemos defender como maestros y maestras conscientes de lo que está pasando. En la mitad por un lado y nuestros derechos por otro lado. Momento histórico, como parte esencial de su misión, es un imperativo sociológico para quien no ejerce la educación. Educar y luchar por la superación. Un saludo fraterno para todos y para todas. Yo soy Dylan Martínez Mena, Operación Retorno. Hombre, concomitante con lo que han venido planteando los compañeros, la preocupación es enorme, dadas las complejidades del asunto. Porque ocurre que los planteamientos del presidente de la República están disfrazados de muy buenas intenciones, y así se vende. Es decir, el presidente quiere ayudarle a los maestros a solucionar los problemas de salud, habida cuenta de la gran cantidad de quejas que llegan no solo al gobierno, sino a los organismos de control por el mal servicio de salud. Ahí no hay discusión. Obvio que tenemos un pésimo servicio de salud, que lo venimos denunciando, dado que lo venimos padeciendo también los maestros y su núcleo familiar. En ese sentido, entonces, la intención es muy bonita. Y por eso usted encuentra en las redes sociales de todo.
en el sentido de que el presidente va a posar de Salvador, para que el hombre parece que quiere cambiar el nombre. De aquí en adelante ya no es Gustavo, sino Salvador, del régimen de los maestros, no solo en materia de salud, sino de pensiones y cesantías, como han venido diciendo los compañeros y compañeras. Aquí la gran pregunta es el cómo hacer eso. Resulta imposible desde el punto de vista legal que lo haga motu propio sin pasar por el Congreso, como decían mis antecesores. Y esa es una lotería, porque usted mete un proyecto al Congreso y usted no sabe qué va a salir de ahí para convertirse en ley de la República, más aún cuando el gobierno no tiene mayorías en esos escenarios de la Cámara de Representantes y del Senado de la República. Entonces el desafío es demasiado grande. Entonces vamos en el 1 a 1. Mire usted, los actuales contratistas del servicio de salud son perversos, se están enriqueciendo a costa de la salud y de la vida de los maestros y su núcleo familiar, pero al mismo tiempo a esos mismos se les prorroga el contrato por 6 meses más. Eso, desde el punto de vista de la coherencia, no le cabe en la cabeza a nadie. ¿Qué hubiera sido lo lógico? Bueno, señores, ustedes han venido incumpliendo su contrato, se les venció, hasta aquí llegamos. Si quieren otros 6 meses, antes de que la licitación llegue a su punto final, entonces decreten una emergencia en la fiduprevisora. Decreten una emergencia y contratan directamente por esos 6 meses la prestación del servicio, pero no con los mismos que han venido jugando con la salud y la vida de los maestros. Allí hay un primer problema gigantesco. Lo segundo tiene que ver con la división en FECODE que propicia el gobierno. Cuando estábamos enfrentando a la ultraderecha, veníamos unificados. Ocurre que ahora que tenemos gobierno amigo, aparecen 5 compañeros y compañeras que se consideran más uribistas que los hijos de él y que él mismo, más petristas, y entonces se van donde el hombre a hacer unas reuniones privadas y le meten en la cabeza que es que esos 13 billones que el fondo va a manejar, perfectamente el gobierno puede dirigirlos sin que pasen al sector privado a través de las licitaciones. Entonces parece ser que el presidente se come ese cuento y dice, bueno, sí, nosotros como gobierno podemos manejar esa plata de pronto de la mejor manera. Insisto en que el problema es el cómo hacer eso, porque no lo pueden hacer de manera directa. Se nos avisoran unos problemas jurídicos gigantescos en el proceso de la prestación de los servicios de salud a los maestros, porque fíjese usted, la licitación que está en curso ya iba bastante avanzada, que no preciso en qué punto, pero estos personajes que estaban participando en la licitación, ellos no se van a quedar de brazos cruzados ante el hecho que el presidente la suspenda motu propio. Seguramente van a acudir a las vías jurídicas. Y vaya usted a saber qué va a pasar, cómo fallan los jueces esas acciones. Así que uno no sabe, compañero presidente, qué vamos a hacer nosotros. Bueno, yo tengo aquí, la lengua me pica, pero vamos a darle paso a nuestro ejecutivo. Compañero Milberto, buenos días. Su saludo a los oyentes de Tribuna Educativa. Sí, buenos días a todos ustedes y todos los radioescuchas de esta prestigiosa emisora. Compañeros, pues me place que ustedes hoy estén tocando un tema tan trascendental para nuestro sindicato, para nuestros maestros, porque está en juego la vida de los compañeros y compañeras maestras, pero también la vida de nuestros compañeros docentes, de las familias nuestras. La verdad es que causa curiosidad, lo acaba de decir el compañero Dino, causa curiosidad en la forma como el gobierno ha venido enfrentando esta situación, y aquí sí hay que anotar
que nosotros como Ejecutivo, los que hoy estamos en el acuerdo mayoritario, que somos 10, planteamos con el gobierno nacional algunas condiciones para ver cómo mejoramos la situación de la salud, la prestación del servicio de salud para los maestros y su núcleo familiar, y lo hemos venido planteando desde los escenarios, no solamente en el interior de FECODE, sino en los escenarios a nivel de todos los escenarios nacionales donde hemos podido estar. Y con el presidente tuvimos la oportunidad de reunirnos y plantearle algunas cosas que hoy tendremos que salir a decir, porque se nos está tildando a los pies del acuerdo de que nosotros estamos a favor de los corruptos, estamos a favor de que se siga acabando el fondo de prestaciones, que estamos en contra de las políticas de cambio del gobierno nacional, cosa que no es cierta, y no es cierta porque nosotros hemos venido apoyando desde todos los escenarios también los proyectos de ley que ha presentado el gobierno y que de una manera u otra benefician a la comunidad colombiana, y no solo desde el punto de vista de educación, sino desde todos los puntos de vista de la sociedad en este país. Entonces tendría que decir yo aquí que nosotros siempre hemos venido denunciando a los corruptos que nos prestan el servicio de salud. Eso no es de ahora, eso es una situación que se ha venido denunciando desde los ejecutivos anteriores, desde los años anteriores. Prácticamente desde que nace esta forma de contratación se ha venido denunciando. Y nosotros estamos de acuerdo con que el gobierno haga las investigaciones. Si el señor presidente tiene en sus manos los elementos, los argumentos necesarios para denunciar a los corruptos, estamos de acuerdo que los haga, y hemos venido diciendo, lo acompañaremos, señor presidente, en las denuncias y estaremos con usted en todo momento, porque lo que nosotros necesitamos casualmente es eso, que se acabe la corrupción dentro de nuestro fondo, que se acabe la corrupción dentro de la prestación del servicio de salud, y que de esta manera podamos obtener un servicio de salud digno para el magisterio y su grupo y su núcleo familiar. Eso es lo que hemos venido diciendo en todos los espacios. Lo que hoy pasa es que nosotros también le hemos venido diciendo al gobierno, señor presidente, revise, analice y póngase en condiciones de que trabajemos, pero no podemos poner en riesgo la vida de los compañeros docentes y su núcleo familiar, porque una decisión como la que hoy tomó el presidente es frenar un proceso licitatorio cuando estamos prácticamente finalizando el proceso. Ya lo estamos finalizando, ya se estaba finalizando cuando él decide parar la licitación. Eso puede generar demandas, puede generar todo lo que ustedes se puedan alinear en contra del fondo. Pero también hay un elemento fundamental, es qué pasará con los compañeros que hoy están en las clínicas, que están en los hospitales, que tienen problemas de enfermedades catastróficas. ¿Qué pasa con ellos si cortamos el proceso abrupto, de una manera abrupta como el presidente lo estaba planteando? Hoy, pues, la situación es defender el fondo, denunciar a los corruptos, pero denunciar a los corruptos, y hoy el contrato se le prorroga a los mismos que vienen prestando el servicio. Uno ahí sí se pone a pensar, pero bueno, listo. Él está planteando también que dentro de estos 6 meses, que lo prorroga 6 meses, con el objetivo que nos sentemos a hacer el análisis. Compañero Milberto, ¿me escucha? Sí. Venga, para que dinamicemos un poco más el diálogo, vea. Llama la atención que el gobierno, cuando le estaba atendiendo la celada FECODE para que fueran a avalarle sus desafueros, aparecieron todas las quejas que hay en el servicio de salud, pero en respuesta a esa cantidad de quejas que hay de los prestadores, que según el gobierno solo aparecieron ahora, el favor es darle una prórroga de 6 meses. Entonces, ¿cuál es la contradicción? Además, ¿quién nombra a los funcionarios de la fiduprevisora? Si hay corrupción, tú sabes que la contratación se hace por regiones, no es una contratación global, sino por regiones. Entonces,
A mí me parece que el presidente aquí también está dando bandazos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, bueno, eso es lo que les decía yo. Bueno, si estamos hablando de acabar con la corrupción y conocer, y ya tenemos claro quiénes son los que están, los que hoy están en el proceso de licitación, y cómo esos que hoy están en el proceso de contratación y de licitación están también aspirando nuevamente a seguir en el proceso. Entonces uno dice, bueno, si es así, entonces ¿por qué no continuamos el proceso? Y al terminar el proceso hacemos la denuncia de aquellos que tienen los procesos, y que usted acaba de decir, son tantas quejas, ellos hablan de no sé cuántas miles de quejas, pero esas quejas aparecen a esa hora. Entonces uno dice, bueno, y entonces si anteriormente se conocían las quejas, ¿por qué no se hizo algo? Si hace año y pico estamos en el gobierno y conocemos las demandas. Pero además de eso, compañeros, si hoy el gobierno nacional quiere acabar con la corrupción, tiene las herramientas en la mano, porque ¿quiénes nombran a los de la fiduprevisora? ¿Quiénes nombran a los del fondo? Porque también hay que hacerle la claridad a los compañeros docentes y los que nos escuchan, que una cosa es el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y otra cosa es la fiduprevisora. El Fondo de Prestaciones Sociales es nuestra bandera, y allí no se manejan los recursos. Pero quien maneja los recursos del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio se llama la fiduprevisora, y que el gobierno tiene más del 90% de acciones en ese fondo. ¿Y quién los escoge? ¿Quién los nombra? Los nombra el mismo gobierno. Entonces uno dice, bueno, y si es el gobierno, y tenemos años y más en el gobierno, ¿por qué no acabamos con la corrupción si sabemos que la corrupción se está presentando en la fiduprevisora, que es la que maneja los recursos? Y si se están presentando problemas en el fondo, ¿por qué el gobierno no ha intervenido el fondo, que tiene la mayoría, para acabar con eso? Esa es una pregunta que uno se hace y la deja uno en el aire. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Y no es que nosotros los 10 estemos a favor de la corrupción, a favor de que sigan. No, ojalá se cambiaran todos los prestadores, para nosotros mejor. Nosotros no estamos interesados en saber ni siquiera quiénes son los que están ganando la licitación. Estamos empeñados en que se preste un verdadero servicio bien prestado al magisterio, y nosotros allí no tendríamos ningún problema. No habría demanda, no habría nada que decir. Es más, estamos cogidos de la mano, repito, con el gobierno nacional en busca de que se mejoren los servicios de salud y que se acabe con la corrupción y la intermediación que hay en el fondo. Eso lo hemos venido diciendo. Pero si hay compañeros, los 5 compañeros siguen insistiendo en que es que nosotros estamos a favor de que se siga contratando con los mismos. No, ahora se contrató con los mismos. ¿Qué va a pasar ahora con la prestación del servicio? Esa es la pregunta también que uno hace. Bueno, compañero Milberto, una última pregunta. Por este programa, después de que terminamos la Junta Nacional, ¿han tenido alguna nueva aproximación con el gobierno? Bueno, cuando estábamos en la Junta Nacional, cuando nos llega una invitación por parte de la ministra de Educación, no una invitación hecha al Ejecutivo de SECODE, sino de manera individual a cada uno de nosotros. Nos llega una invitación para reunirnos con la ministra, pero esa invitación dice es para organizar, el término no es nuevo, pero es el término, no recuerdo exactamente cuál es, pero es para organizarlo de la Junta, el orden del día, la reunión del comité, para organizarlo de la Junta que había el día siguiente, la Junta Administrativa del Fondo, que se iba a reunir para tomar las decisiones que se tomaron. En ese momento nosotros, ya a las 4 de la tarde casi, nos reunimos y se tomó la decisión de no asistir, porque realmente los tiempos ya no nos daban, y nosotros no habíamos tenido un ejecutivo para poder ponernos de acuerdo y llegar con un solo concepto, que era lo que siempre se espera, que el ejecutivo llegue con una sola idea. Entonces dijimos que no íbamos, pero posteriormente a eso le dijimos a la ministra, hoy no podemos estar bien en la reunión con usted, pero programa una actividad, puede ser para mañana, para cuando usted considere necesario, y nos sentamos, analizamos la situación. Y allí sale el video que ella dice que nosotros no
no pudimos estar en la reunión, que lastimosamente no pudimos estar para buscar salida, pero ahí nos iba a buscar salida, ahí se nos iba a informar cuál era la decisión que se había tomado frente a lo del contrato, frente a lo de la licitación. Posteriormente, cuando ya terminen, se toman las decisiones, vuelve y sale otro video donde nos invitan a que participemos, a que le ayudemos a organizar, porque hoy el gobierno no tiene nada organizado para asumir la prestación del servicio de salud en el Chocó, en Colombia. No lo tiene. Entonces salen diciendo que están dispuestos a sentarse con FECODE para que hagamos el plan de trabajo o el plan, organicemos la prestación del servicio y que lo quieren hacer con FECODE. Hoy no hay una invitación oficial del gobierno para que lo hagamos. Simplemente salieron por los medios diciendo que invitaban a FECODE para que conjuntamente hagamos un trabajo para que podamos garantizarle una prestación. Pero eso es dentro de 6 meses que se termine el proceso. Estamos en espera y ahí estamos, porque nosotros nunca nos hemos negado a sentarnos con el gobierno. Solamente que lo que nos genera a nosotros molestia es que en el caso, por ejemplo, cuando nos llama el gobierno a un diálogo, no sea un verdadero diálogo, sino para informarnos, notificarnos de que iba a parar el proceso, sin siquiera escucharnos. Eso es lo que nos preocupa. Pues ahí estamos. Pero Milberto, mire, usted sabe que FECODE tuvo una inversión grande en la estructuración de la propuesta que generó el Acuerdo 05, y fue en este gobierno. Entonces, si ya FECODE tiene una propuesta sobre cómo se deben prestar los servicios médicos asistenciales y que fue aprobada por unanimidad en el Consejo Directivo del Fondo, ¿qué más quieren ellos? Bueno, sí. La verdad es que FECODE se gastó más de 1.000 millones de pesos en la estructuración del plan. Eso sí es algo que había que abonárselo a este gobierno del cambio, porque nunca habíamos tenido la oportunidad de participar de la organización de la licitación, de los términos para la licitación. El gobierno nos dio la posibilidad de que nosotros hiciéramos una propuesta, y fue la propuesta que se presentó al fondo y fue aprobada unánimemente entre el gobierno nacional y FECODE. Es el Acuerdo 05. Ese acuerdo fue pactado, firmado y organizado con el gobierno nacional, y ahí están las herramientas. Y a mí hoy lo que me genera de pronto un poquito de inquietud es, bueno, lo que tú dices, Turi, si hoy tenemos ese acuerdo, y dentro de ese acuerdo el mismo gobierno acepta que tiene todas las herramientas para poder ejercer la función de garantizar la prestación del servicio, ¿por qué no la asumimos? ¿Por qué no acogemos esa? Pero sí me genera también otra duda, es porque recuerden que el presidente sale diciendo que va a prestar un mejor servicio de salud y que cada maestro tendrá la posibilidad de escoger quién le presta el servicio. Nos va a dividir entonces otra vez. Cada maestro escoge su prestador. Cuando nosotros fue una lucha que hicimos en las calles para unificar esto, porque eso nos estaba generando cualquier cantidad de problemas. Hoy el gobierno dice, bueno, vamos a generar, y es posible que cada maestro pueda escoger el prestador que quiera. A mí me parece esa libre centros de salud, escogencia. Compañero Milberto, pero no es que el maestro pueda escoger abiertamente entre los prestadores que existen. No, el presidente fue claro en decir que sería en la red pública, en los mejores centros de salud. Recuerda que usted preguntó que cómo hacíamos acá en el Chocó con el San Francisco y el Ismael Roldán entonces. Sí, porque es que ellos están hablando de la red pública, eso sí hay que también recordarlo. Es la red pública, y yo en eso sí, hasta con él estuve, el día que tuvimos la reunión, le dije, presidente, en el Chocó, no creo que eso que usted está planteando ahí se pueda hacer. Porque nosotros hoy tenemos un hospital de segundo nivel, que es el San Francisco, y está en intervención quebrado. Y usted sabe que está quebrado porque usted se da cuenta que hoy el hospital del San Francisco está en quiebra. Tenemos otros hospitales de primer nivel, en el caso de Roldán, y le mencioné los de Ismina, Tadó, que son las capitales, pues las principales capitales en el Chocó, y todos los hospitales están quebrados en primer nivel. Y a 2 horas, 3 horas de los cascos municipales tenemos centros de salud que
pero muchos de ellos no están siendo atendidos porque ni siquiera hay un auxiliar, y en los que hay un auxiliar atendiendo. Entonces, eso en el Chocó, para nosotros los del Chocó, es un caso, de menos mal que la ministra estaba allí, que es una también chocuana, y ratificó lo que yo le dije. Sí, le dijo al presidente: sí, señor presidente, hoy la salud del Chocó está en quiebra. Lo que el profesor Milberto está diciendo es la verdad. Nosotros no tenemos una red pública en el Chocó que pueda cubrir esa. Pues salió el ministro diciendo: bueno, pues si no hay pública, entonces será contratar con los privados. Pregunto allí entonces, ¿sigue la intermediación? ¿Sigue entonces la intermediación ahí? Compañero Milberto. Sí. Compañero Milberto. Sí, te escucho. Recuérdese que este contrato ya lleva 2 prórrogas. Una primera prórroga se hizo hasta el 31 de mayo y es en este gobierno. Las 2 prórrogas van en este gobierno. Una primera prórroga se hizo que iba hasta el 31 de mayo. Es decir, que del 2023, es decir, que a partir del 1 de junio de este año debieran de haber entrado en funcionamiento los nuevos contratos. Mas, sin embargo, no se pudo. Luego viene una segunda prórroga, que esta primera prórroga fue concertada entre el gobierno y FECODE. Luego viene una segunda prórroga, que es la que está terminando el 31 de octubre. Esta segunda prórroga fue unilateral por parte del gobierno, porque los 2 compañeros de representantes del magisterio ante el comité, ante el Consejo Directivo, votaron negativamente esa prórroga. Pero en esta segunda prórroga, ¿por qué se hace esa segunda prórroga? Por la negligencia de la fiduprevisora en obligar que se pudieran definir los pliegos de peticiones, y a eso se le sumó la inoperancia, se le sumó lo que planteó el ministro del Interior de ese entonces, el doctor Prada, cuando quería darle un contentillo a los compañeros del Cauca, donde él decía que iban a estudiar la posibilidad de que allá los compañeros del Cauca pudieran ellos tener directamente la prestación de los servicios médicos asistenciales, cuando eso era un imposible. Entonces se dilató todas las situaciones allí y ahí hubo que hacer otra prórroga. Entonces hacen otra tercera prórroga. Pero le complemento algo más allí. Ahí hay una violación de la ley 91, porque las prórrogas no pueden superar el 50% del contrato original. Y en este caso ya pasamos 2 años, completamos los 2 años de prórroga cuando el contrato era de 4. Yo pensaría que los ministros estarían nadando en las aguas del Código Disciplinario frente a la Procuraduría. Sí, porque estos contratos fueron del 2017. Se llama para 7 años. Bueno, es allí, compañeros, donde sigue la molestia. Aló. Siga, que lo estamos escuchando, hermano. Hágale. Bueno, es allí donde sigue la molestia, compañero, porque entonces uno dice, bueno, la ley 91, que fue lo que generó mucha risa en la plenaria, en el pleno y en la Junta Nacional, porque yo utilizo un término que es muy de acá, de un amigo mío, que dice sí pero no. Cuando el presidente en su entrada dice que él no va a tocar la ley 91, ni una coma de la ley 91, pero entonces aquí uno se hace la pregunta, ¿quién establecen las condiciones? ¿Dónde está establecido las condiciones para la prestación del servicio del magisterio? Está en la ley 91. Ahí es donde están todos los lineamientos para la contratación y para la prestación del servicio de salud. Está en la ley 91. Yo no voy a tocar la ley 91, mas sin embargo rompo un proceso que está a 20 días de terminar y yo no voy a tocar la ley. Automáticamente, digan o no, quieran decir que no la va a tocar, hoy ya se tocó la ley 91. El aplazamiento, el haber cortado el proceso de licitación que se está adelantando hoy, ahí ya tocamos la ley 91. Es lo que hemos venido diciendo. Y lo que el compañero Agustín dice es la realidad.
pueden haber unos líos jurídicos muy grandes porque la ley 91 establece que solamente se podrá prorrogar por máximo el 50% del tiempo del contrato real. Entonces, si el contrato es de 2 años, ya tenemos 2 años de prórroga, no podríamos prorrogar más el contrato. Más sin embargo, por mayoría ellos lo aprobaron y lo prorrogaron 6 meses más. Quiero dejar claro que nosotros en el Ejecutivo, los representantes que tenemos en la Junta Administrativa del Fondo, votamos en contra de la nueva prórroga. Teníamos que votar en contra porque nos estamos diciendo no podemos perjudicar al fondo, porque esos son recursos que va a pagar el fondo en el momento que se presente una demanda. Hombre, compañero Milberto, siga tomándose su poquito de jengibre, pero no mucho. Y estamos, después, el próximo domingo no tenemos programa por las elecciones regionales. Sí, claro. Así que esté pendiente que lo vamos a estar molestando, pues gracias a Dios usted está escuchando el programa hoy y se emocionó como estamos nosotros emocionados y preocupados, pero tenemos que hablarle a los maestros con la verdad. A mí me parece muy importante las intervenciones de Cristian, porque Cristian es uno de los representantes ante el fondo, porque él dice que cuando uno expresa la verdad, no tiene temor a equivocarse porque siempre va a decir lo mismo. Y que quien anda con mentiras sí debe preocuparse porque tiene que recordar cuál es la mentira que dijo. Un feliz día, hermano, y un abrazo. Mejórese. Bueno, igualmente para todos ustedes y todos los maestros del Chocó. Son las 9 de la mañana, 44 minutos han transcurrido después de las 9 de la mañana. Esta es Tribuna Educativa. Después de 14 meses de gobierno del doctor Petro y Francia Márquez, solo ahora se descubre que hay corrupción en el fondo y la figura previsora, cuando con sus funcionarios han tenido 2 prórrogas, y esto debió haberse previsto mucho antes. Ahora, nadie del Comité Ejecutivo de FECODE y de los sindicatos filiales vamos a decir que no hay corrupción en el FOMA, la ha habido desde hace mucho tiempo, pero el mismo gobierno, los gobiernos, tanto este como los anteriores, son los causantes y los cómplices de esa corrupción, porque ellos son los que han nombrado a los funcionarios y saben que hay corrupción y lo siguen sosteniendo. Ahora, el presidente unilateralmente no podía tomar esa decisión tan calenturienta, de decir que suspendo la licitación porque hay corrupción. ¿Y dónde está la corrupción? Que la denuncia ante las autoridades competentes y en ese marco de ideas solicitar a ese juez de la República que declare una medida cautelar de la aplicación de esa licitación, para que entonces el juez de la República, ¿qué va a hacer? Se suspende la licitación hasta tanto hayan las aclaraciones, y ahí sí él buscar cómo resolver el problema de la prestación de los servicios médicos de los maestros y núcleo familiar, porque los maestros no se pueden quedar sin su atención médica. Pero es que él no podía hacerlo así como lo está haciendo. Compañero, al menos que esta sea una dictadura, porque es que el presidente es uno de los demócratas pues que por excelencia tenemos en este país, y entonces el Estado de Derecho tiene que respetarse.
y comenzando por el mismo presidente de la República. Pero no puede ser al estilo Chávez de decir expropios, intervéngase. No, eso no es así de palabra. Este es un Estado de Derecho y desde el presidente para abajo estamos obligados a respetarlo. Es que por eso las normas están en la ley 91. Él no puede violar esas normas. Entonces, cuando el presidente toma, como dicen ustedes, ya como un dictador, que ojalá Vicky no salga por ahí con las de ella. Entonces, ¿quiénes pagamos este tropel del presidente? Los maestros. Entonces, sería bueno que los compañeros del Ejecutivo se unieran esta vez y siquiera pidieran una audiencia con el señor presidente de la República antes de que esto se concrete, para que no vaya a llegar a una irregularidad que después tengamos que lamentar. Bueno, compañeros, muy buenos días para toda la audiencia. Sí, complementando lo que dicen los compañeros de la mesa, nosotros no podemos ser ajenos a la situación que está viviendo el gobierno hoy. Totalmente de acuerdo en lo que hemos tocado. Es una situación muy difícil la que tiene hoy el gobierno y el Ejecutivo para tomar unas decisiones que favorezcan al magisterio colombiano. Pero también no podemos desconocer que si hoy el foco o la olla que se ha destapado es la corrupción. Pero yo no podría hablar de corrupción. Yo no soy quien para decir está viendo. Solo genero unas preguntas. Nosotros tenemos la duda, ¿hay o no hay corrupción? Suponemos que sí hay corrupción. Porque más de 20 años que la prestación del servicio de la salud ha sido tan irregular y se ha seguido sosteniendo. ¿Por qué tanta dificultad para hoy se genera cuando se está hablando de corrupción? O sea, la verdad es que sí tenemos que ponernos de acuerdo y generar un análisis en lo que está pasando. Lo más difícil hoy que nosotros podemos mirar es qué decisión tomar y cómo tomar la decisión para que no salgamos afectados. En cuanto a las prórrogas que se han dado, sabemos que el 50% que debieron haber cumplido, pero yo podría imaginarme que por las mismas situaciones se hizo el necesario generar otra prórroga, ¿cierto? ¿Y con quién la tendrían que generar? Con los mismos, porque el tiempo no da. Eso lo hicieron hace 2 semanas. En 2 semanas será que una persona consciente de que no puede o no tiene con qué cumplir unas necesidades como las que exige el magisterio se va a meter a decir yo asumo. Yo me imaginaría que por eso se hizo las prórrogas y corriendo, teniendo en cuenta la necesidad de que los maestros y maestras y sus familiares no quedaran desamparados. Ahorita lo que nosotros buscamos debemos buscar solución a que al terminar esta prórroga por 6 meses ya esté ubicado cada maestro con su respectiva familia y gozar de una salud como debe ser. Vea, compañera, mire, bajo su posición, bajo su puesto, no se puede tomar decisiones. Esa es una irresponsabilidad del presidente de la República. Hay corrupción, pero ¿por qué no la denuncia? Denúncielas. Y nadie está diciendo que no hay corrupción. Sí ha habido corrupción en la supervisora, vuelvo y repito, pero los mismos gobiernos, tanto este como los anteriores, han sido partícipes y cómplices de esa corrupción. Oye, presidente, ¿dónde está la corrupción? Demuestra dónde está la corrupción. Denúnciela, porque ese es el deber ser él como presidente de la República, y además que son sus funcionarios los que están inmersos en esta corrupción. Entonces, bajo su puesto no podemos nosotros violar las normas y las leyes. Entonces, él está diciendo que se aplaza esto, se suspende esto, pero continúan los mismos corruptos que han venido matando a los maestros y a las maestras y a su núcleo familiar. Porque hay más de 45,000 quejas, presidente, es lo que ellos contabilizaron hoy, de la prestación de estos operadores. 45,000. Simple y libre de los que no se quejan, que van por su cuenta a pagar su salud. Entonces, ¿por qué está callado todo ello hasta ahora? Ahí es que está la situación, y lo que no queremos es que se vaya a
generar un caos hacia los recursos del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, porque pueden haber denuncias y ya creo que muchos que están sintiendo afectados la van a hacer. Pero es que el presidente no puede tomar las cosas a la ligera, compañero. Compañero Agustín, y es que en 6 meses no van a resolver el problema. El problema no lo van a resolver en 6 meses porque así el presidente y los petristas pura sangre lo quieran hacer, no tienen una herramienta jurídica para hacerlo. Es un sofisma. Ellos no tienen cómo, es que si tuvieran lo habían hecho. Ellos necesariamente para implementar lo que está en la cabeza del presidente tienen que modificar la ley 91 del 89. Automáticamente. Entonces no podemos nosotros salir a decir que ellos en 6 meses van a ubicar a los maestros de su familia. Porque no, entre otras cosas, el presidente está diciendo que va a implementar la libre elección, que es otro sofisma. Implementar a los maestros la libre elección cuando en la República está quebrada es un sofisma. Ahora bien, nosotros no estamos diciendo que no haya corrupción. Corrupción debe haber y el presidente seguro tendrá algunos indicios. Pero como lo dijimos al comienzo, la contratación de salud de los maestros no es global, es por regiones. Porque incluso hasta llegó a decirse que habían grupos al margen de la ley participando en el proceso de la licitación. Bueno, pues si el presidente sabe eso, ¿por qué no actúa? Los funcionarios que están en la figuprevisora, ¿acaso no los nombra él? Y de otra parte, el gobierno tiene mayoría en el consejo directivo, son 3 miembros. Entonces que no vengan a creer que los maestros somos bobos, los que están allá defendiendo los petristas pura sangre, a echarle carreta a la gente. No, tenemos que ser serios en eso. Compañero presidente, sí, muchas gracias. Bueno, lo primero es, lo decíamos desde el principio, el tema es demasiado complejo y genera incertidumbres que realmente no sabemos cómo vamos a salir de esto. Y la complejidad radica en que el discurso del presidente y sus amigos está revestido de buenas intenciones, de muy bonitas intenciones, en el sentido de que esto es para mejorar. Y yo insisto, es la metodología, es el respeto a la ley. Su primera pregunta, compañera Hablady, si hay o no corrupción en el fondo. Obvio que sí la ha habido históricamente y revestida de varias modalidades, en el sentido de que la figuprevisora, por ejemplo, deja de hacer lo que le corresponde y le dice a los abogados por dónde tienen que meterse para por ahí sacar la plata y después ella misma busca a los abogados. Esa es una primera situación, pero ese no es un tema que tiene que atribuírsele a los maestros, es un tema del gobierno, no de los maestros. Es una segunda, es histórica, hasta el punto de que nosotros hemos planteado que le quiten ese contrato de la administración de los recursos a la figuprevisora y que se busque otra entidad. O sea, eso se ha planteado, porque la figuprevisora ha sido un foco de corrupción. Su segunda inquietud en relación con la prórroga, si estos señores que hoy están administrando el contrato le han incumplido al magisterio, como evidentemente así es, no podían ser ellos mismos que siguieran prestando el servicio durante estos 6 meses. Y tenía el gobierno... No podían ser ellos mismos. Tenía el gobierno, compañero Dilo, la posibilidad de implementar un plan de contingencia. Lógico que pero como el interés no es que se haga a través de la ley 91, sino hacerlo el gobierno a través del Ministerio de Educación, por eso no lo han implementado. Porque al caerse la licitación, supuestamente, se puede implementar un plan de contingencia, pero ¿quién lo hace? La figuprevisora. ¿Quién tiene la mayoría en la figuprevisora? El gobierno. ¿Quién nombra gerente de la figuprevisora? El gobierno. Perfecto. ¿Quién es el presidente del fondo? El viceministro de Educación. Entonces que no nos vengan a echar ese cuento que nosotros estamos muy viejitos para tragar entero. Entonces, realmente no sabemos esto en qué va a parar, compañeros y compañeras. Es demasiado complejo. Las y lo calles que a mí más me preocupa es la división en FECODE, donde se está dando tal anarquía que 5 compañeros y compañeras pretenden tomar las decisiones por encima de 10 que hacen la mayoría en el Ejecutivo. Esa es una situación demasiado delicada que realmente no sabemos en qué va a parar. Y lo más grave de esto, compañero Dillon, que es que la fiscal de FECODE, que es la llamada a hacer cumplir las decisiones de las mayorías, el respeto de la democracia sindical está en contra de las decisiones de las mayorías. Esta es una anarquía que se está formando allá en FECODE. Entonces aquí realmente lo que hay es un autoritarismo de parte del gobierno. Nosotros esperamos que haya la
sensatez debida y que esto se pueda retomar en las próximas reuniones entre el Ejecutivo y el Gobierno Nacional, porque nosotros que hemos estado saliendo a las calles a defender el gobierno nos va a tocar esta vez salir, pero con consignas nuevas. Compañero, perdone que intervenga, pero aquí no podemos estar discutiendo lo que en realidad es verdad. En vez de estar pensando bien para el magisterio, nos pongamos a estar peleando entre nosotros mismos. Entonces, lo que tenemos que buscar es solución a este problema. Bueno, a 57 minutos llegamos al final de su programa Tribuna Educativa. Los invitamos para que en 15 días nos escuchen. Y luchar por la superación regional, educar. Concluye Tribuna Educativa, órgano informativo de la Unión de Maestros del Chocó, UMACH, por la causa de un magisterio comprometido. Y es aquel montón de hombres y mujeres que lucha incansablemente para educar la humanidad. Desde Quibdó transmite Villa Digital Estéreo, una emisora al servicio del Chocó y su gente. Emisora Villa Digital, la radio que se escucha. Síganos en www.emisoravilladigital.com.co. Si votas esta vez, que sea pensando en lo mejor. Amigos, familiares y comunidad en general, este 29 de octubre les invito a votar al Consejo de Quibdó por Marino Moreno Chaverra, marcando la L del Partido Liberal y el número 9, L9. L9, L9, el cambio está en tus manos. Trabajando en equipo, ya lo sé.